Bueno, continuando pues con este curso de estadística, la clase pasada nos quedamos en eh, la deducción de la ecuación de estimación. Entonces, la clase pasada básicamente vimos lo que es un método llamado método de mínimos cuadrados, el cual consistía en una fórmula para encontrar los valores de beta 0 y beta 1, donde beta 1 habíamos dicho que se refería a la pendiente o inclinación de mi recta. Si el coeficiente de regresión beta 1 es positivo, mi recta entonces estaría inclinada hacia arriba, pendiente arriba. Y si mi coeficiente de regresión beta 1 es negativo, mi recta estaría cuesta abajo. Por otro lado, beta 0 es un coeficiente de regresión que me indica el, la intersección de mi recta con el eje Y, llamada ordenada al origen. Una interpretación de este coeficiente beta 0 es que es el valor de mi recta cuando mi variable independiente x es igual a 0. Y esto es obvio porque si ustedes se fijan en mi ecuación de estimación, y igual beta 0 más beta 1 x, que en realidad es y estimada. Recuerden que este símbolo de una especie de flecha que está aquí arriba significa estimación. Y estimada es igual a beta 0 estimado más beta 1 estimado por x. Por lo tanto, si yo sustituyo en esta ecuación x igual a 0, esta parte beta 1 por x se elimina y me queda entonces que y estimada es igual a beta 0 estimada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviera aquí en esta ecuación y igual a 5 más 2x y yo sustituyo x igual a 0, entonces me quedaría que y es igual a 5 cuando x es igual a 0. Y esto gráficamente pues se puede ver en la recta de la función de beta 0 más beta 1 por x. Además vimos un método para graficar un diagrama de dispersión, así como la recta de regresión, utilizando el programa de Excel. Habíamos visto entonces que estas eran las fórmulas para encontrar por el método de mínimos cuadrados mi coeficiente beta 1 estimado y mi coeficiente beta 0 estimado. Posteriormente vimos un ejemplo para obtener estos valores, graficar el diagrama de dispersión, así como la recta, y después vimos un inciso que se refería a que dado un valor en x, en este caso x igual a 10, ¿qué valor en y tendríamos? Y como ustedes pueden ver, este último inciso básicamente solo es una simple sustitución. Quiero que vean aquí cómo simple y sencillamente en nuestra ecuación que calculamos, que en nuestro caso fue 0.11 más 0.35 por x, nada más tenemos que sustituir x0 por 10. Entonces me está preguntando, dado x igual a 10, ¿qué valor en y le corresponde? Hacemos una sustitución y hacemos la operación. Esta operación 0.11 más 0.35 por 10 me va a dar como resultado 3.7. Entonces la interpretación sería volumen de ventas de Y estimado cuando x0 es 10 es 3.7. Muy bien. Nosotros ahora nos vamos a enfocar a otra parte, que es las pruebas de hipótesis. Nosotros ya hemos trabajado con pruebas de hipótesis.
Ahorita vamos a retomar a qué se refiere cada una de estas. El error estándar, bueno, también vimos la parte del error estándar de estimación, que pues básicamente también estaba definido por una ecuación, una fórmula, y este error estándar, que era lo que nos decía, nos explicaba la medida de la dispersión de nuestros valores observados alrededor de la recta de regresión. ¿Qué tan dispersos están mis puntos? ¿Qué tan alejados están de mi recta de regresión? Bueno, entonces, después de esto, que ya sabemos covarianza, coeficiente de correlación, coeficientes de regresión, beta 0 y beta 1 estimados, y el valor del el error estándar de estimación. Ahora vamos a ver lo que son lo referente a las pruebas de hipótesis. Bueno, en este caso, ¿en qué nos vamos a enfocar? Lo que nos va a interesar en esta parte de la unidad es lo siguiente. Nosotros lo que hemos estado haciendo es que, dados una serie de datos, estamos estimando una ecuación, pero esta ecuación es dada solamente una parte de los datos. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un estudio de, no sé, por decir algo, que el número de vasos de agua que tomas al día influye en, no sé, en el coeficiente intelectual, por decirlo algo así, y yo quiero hacer un estudio de cuántos vasos de agua toman al día, pues todos los alumnos de todas las universidades del país. Esto es un estudio, digamos, imposible. Yo no puedo hacer un estudio en todas las universidades del país. Para eso tengo que tomar una muestra. Y esta muestra, pues tiene que ser pequeña. Supongamos que yo tomo como muestra únicamente al grupo de ustedes, ¿no? Al aula. Y a todos pues les hago una encuesta para saber cuántos vasos de agua toman al día. Y en base a esta encuesta yo les hago una prueba de coeficiente intelectual y también anoto los resultados. En este caso, se puede decir, los vasos de agua son mi variable X, o sea, mi variable independiente. Y la variable Y, la variable dependiente, serían la calificación del coeficiente intelectual. ¿Sí? Entonces, dicho esto, yo estoy tomando una muestra y en base a esta muestra, que es un grupo de 40 personas, 45 personas, estoy estimando una recta, una ecuación. Pero esta ecuación, recuerden que es estimada, no es la real de toda la población. ¿Qué tengo que hacer para conocer la ecuación de la recta de mi población? Esto, como les decía, no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es decir si mi recta, mi pendiente, o sea, mi ecuación es, digamos, tiene una relación significativa. Es decir, si las variables X y Y pues tienen, digamos, un incremento lineal en X. Entonces, esto es lo que vamos a probar. Vamos a hacer una prueba de hipótesis para saber si la recta que nosotros tenemos, la ecuación que nosotros estimamos en base a un grupo, a una minoría, es, digamos, suficiente evidencia para decir que se asemeja mucho a lo que sucede en mi población. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a hacer. Podemos determinar si hay relación entre X y Y al probar si beta 1, ¿quién es beta 1? Es mi pendiente, es igual a 0.
En este caso voy a probar la hipótesis de que mi pendiente de mi recta de la población, ya no de la muestra, ya no de la estimación, sino de mi población, que no la conozco, pero sí puedo hacer una prueba de hipótesis para más o menos conocer si mi pendiente poblacional es igual a cero. Entonces, en este caso, al hacer la prueba de hipótesis, voy a tener pues dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, h sub 0 y h1. Mi hipótesis nula va a ser que mi coeficiente de regresión beta 1, que es la pendiente, es igual a 0. ¿Qué sucede cuando una pendiente es 0? Cuando una pendiente es 0, mi recta es 100% horizontal, no tiene inclinación alguna, está totalmente acostada. Si mi coeficiente de beta 1, es decir, mi pendiente, es positivo o es negativo, entonces ya tenemos una inclinación. No importa qué tan grande sea, pero siempre y cuando sea distinto de 0, ya vamos a tener una pendiente poblacional. Una pendiente. ¿De acuerdo? Entonces voy a probar entonces lo siguiente. Yo voy a apoyar la afirmación de que mi hipótesis nula es mi pendiente poblacional es igual a 0. Esto quiere decir que mi recta es horizontal. Por lo tanto, no hay ninguna relación. O sea que a medida que aumenta X, Y no aumenta nada. Esto sería más o menos, si lo vemos en un diagrama de coordenadas. Por otra parte, la hipótesis alternativa, vamos a decir lo siguiente. Mi pendiente es distinta de 0. Es decir, sí tenemos una relación. Sí hay una relación lineal entre X y entre Y. Ya sea que a medida que aumente X aumente Y, o a medida que aumente X disminuya Y. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estas serían mis hipótesis. Para hacer este procedimiento voy a utilizar, se podría decir, el método de la distribución T. Voy a utilizar la distribución T, la tabla T, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? La distribución T, en este caso, la vamos a utilizar para pruebas de hipótesis y también para construir intervalos de confianza. Esto pues lo vamos a ver más adelantito. Lo primero que voy a hacer entonces es calcular un estadístico de prueba. Si ustedes recuerdan, cuando trabajábamos con pruebas de hipótesis, en general, lo primero que hacíamos era definir las hipótesis. Después de esto, habría que calcular un estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, en temas pasados, en la unidad 1, lo que hacíamos nosotros era obtener una tabla ANOVA. Y esta tabla ANOVA me iba a arrojar un valor F calculado. Bueno, pues en ese tema pasado, este valor de F calculado era nuestro estadístico de prueba. En general, entonces, en todas las pruebas de hipótesis, lo primero es definir las hipótesis y luego obtener un estadístico de prueba. Para este caso, nuestro estadístico de prueba va a ser un estadístico T. Y nuestro estadístico T, que lo vamos a llamar como T calculada, lo vamos a calcular dividiendo beta 1 estimado entre el error estándar del coeficiente de regresión beta 1. Fíjense, el error estándar del coeficiente beta 1. Este es un valor que no hemos trabajado, es un valor que no conocemos. Pero, pues, simple y sencillamente es una fórmula. Entonces, este valor de S subíndice beta 1, como puedes ver, se calcula
mediante esta ecuación, que sería S subíndice beta 1 es igual a el error estándar. Recuerda que esta expresión de sy.x es la forma en la que nosotros habíamos definido el error estándar de estimación. El error estándar de estimación, pues recuerda que ya habíamos visto cómo se calcula en ejercicios pasados. Bueno, no me voy a regresar mucho, me voy a quedar aquí. Entonces hay que calcular el error estándar de estimación y dividirlo entre la raíz cuadrada de la suma de x cuadrada, de todas las x cuadrada. Esto ya lo sabemos hacer. Si yo tengo mi tabla x y y, todos mis números, todos mis valores que yo tengo en x, los voy a elevar al cuadrado y luego los voy a sumar. Y con eso voy a sacar esta parte que es la sumatoria de x cuadrada. Ese valor que yo obtenga le voy a restar n por x media al cuadrado. N, recuerden que es mi total de datos o total de puntos, como lo quieran ver. Y la media de x, pues simple y sencillamente es el promedio de mis datos que hay en x. La media de x es la que la voy a elevar al cuadrado. Y este número se lo voy a restar pues a lo que ya había sacado, esta sumatoria. Y ese número que yo obtenga le voy a sacar la raíz cuadrada. Es importante, les vuelvo a repetir, respetar la jerarquía de las operaciones. Primero yo calculo mi error estándar. Luego calculo la sumatoria de las x cuadradas. O sea, primero obtengo mis valores en x al cuadrado. Luego los sumo. Luego calculo este valor de aquí, n por x media al cuadrado. Luego los resto y luego les saco raíz y luego los divido. Entonces, una vez hecho esto, pues ya tengo entonces una manera de sacar mi estadístico de prueba T. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. ¿Qué sigue de aquí? Bueno, este es un método que es el de la prueba de hipótesis. Hay un segundo método que es, en este caso, el de los intervalos. ¿Cómo es este método? Pues es usar esta misma distribución T, la voy a usar, pero para construir intervalos de confianza, no para hacer pruebas de hipótesis, es para hacer intervalos de confianza. ¿Cómo hago estos intervalos? Dice, para probar la existencia de una relación lineal entre las variables, es decir, probar que si aumenta x también aumenta y, o bien si aumenta x también disminuye y. Eso es probar la existencia de una relación lineal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El método de intervalo de confianza se refiere entonces a establecer un estimado de intervalo de confianza de mi pendiente beta 1, de mi coeficiente beta 1, y determinar si el valor hipotético beta 1 igual a 0 está incluido en el intervalo. Entonces yo voy a hacer un intervalo. Recordar que el intervalo pues es un rango de valores que tiene, pues yo le llamo que una cola inferior y una cola superior. Y entre esa cola inferior, ese valor inferior y ese valor superior, yo estoy diciendo que está mi valor de beta 1. Por ejemplo, si yo digo 3 menor o igual a beta 1 menor o igual a 5, pues yo estoy diciendo que beta 1 está entre 3 y entre 5. ¿Cómo se saca este intervalo? Pues ahora sí que el valor superior o la cola superior sería beta 1 estimado. No sé si se alcance a ver. Sería calcular beta 1 estimado más el estadístico de prueba T que ya habíamos calculado con n-2 grados de libertad multiplicado por
el error estándar de mi coeficiente de regresión beta 1 estimado, que este es el que ya pues habíamos calculado anteriormente. Y en la cola inferior pues sería beta 1 estimado menos mi estadístico de prueba t por el error estándar de mi coeficiente beta 1. ¿De acuerdo? Recuerden que este más menos, pues básicamente lo que dice es que sería sumarlo para el elemento superior y restarlo para el elemento inferior. Entonces lo que vamos a probar es checar si dentro de mi intervalo está el 0. ¿De acuerdo? Y bueno, una prueba alternativa o un tercer método que podemos utilizar es el método de la prueba F de regresión. ¿Cómo se hace este método? Este pues no es nada desconocido para nosotros. Esta prueba F dice: una prueba F para la hipótesis nula de un valor predictivo nulo es la tercera prueba que podemos utilizar. Esta prueba proporciona el mismo resultado que una prueba T bilateral de h sub 0, beta 1 igual a 0 en la regresión lineal simple. A continuación se presenta un resumen. Entonces, para el método de la prueba F de la regresión, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero, pues es igual que el método 1 de las pruebas de hipótesis, es definir mis hipótesis. Hipótesis nula, mi pendiente beta 1 igual a 0. Hipótesis alternativa, mi pendiente beta 1 diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es algo que ya hacíamos, que ya conocíamos, que es hacer una tabla ANOVA. Mi estadístico de prueba sería entonces un estadístico F calculado. Este estadístico F calculado se calcularía de esta forma: la división entre el cuadrado medio de la regresión. Fíjense que aquí, con respecto al tema de la unidad 1, aquí ya estamos hablando ya no de cuadrado medio factor o de cuadrado medio del bloque. Aquí ya estamos hablando cuadrado medio de regresión dividido entre el cuadrado medio del error. Y esto, a su vez, ¿a qué es igual? Cuadrado medio de la regresión es igual a la suma de cuadrados de la regresión dividido entre los grados de libertad. Y el cuadrado medio del error es la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad. ¿De acuerdo? Al igual que en veces pasadas, la suma de estas dos, de estas dos constantes, la suma de cuadrados de regresión más la suma de cuadrados del error, esta suma me tiene que dar la suma de cuadrados total. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo la suma de cuadrados de la regresión? La suma de cuadrados de la regresión se calcula con esta ecuación. Fíjate cómo sería. En este caso, necesitaríamos conocer el coeficiente beta 0 estimado, el coeficiente beta 1 estimado. Necesitaríamos hacer la sumatoria de todas las y's, la sumatoria de todas las xy. Recuerda que la sumatoria de xy me refiero a que en nuestra tablita de xy multipliquemos los valores de x por los valores de y, más, y así los vayamos sumando, x por y, más x por y, más x por y. En el caso de la sumatoria de y, pues nada más es sumar las y's, o sea, nada más la columna de y, sumarlas, y más y más y más y más y. Y luego necesitaremos conocer el total de datos y la media de y. Si te fijas, aquí la jerarquía de las operaciones es multiplicar beta 0 por la suma de todas las y's más beta 1 por la suma de todas las xy's menos el total de datos por la media de y al cuadrado. Para calcular la suma de cuadrados del error vamos a utilizar esta ecuación que está aquí.
Estas serían ya tres sumatorias, fíjate, sería la sumatoria de todas las y cuadradas, o sea, la columna en mi tabla de todas las y es elevar todas las y al cuadrado y luego sumarlas, menos el coeficiente estimado beta 0 por la sumatoria de todas las y menos el coeficiente estimado beta 1 por la sumatoria de todas las xy. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí entonces hay una comprobación que podemos hacer para la suma de cuadrados total. Bueno, pues entonces, a manera de comprobación para la suma de cuadrados total, si queremos utilizar una fórmula específica para suma de cuadrados total, podemos usar esta fórmula de aquí. Sería la sumatoria de todos mis datos en y al cuadrado menos mi total de datos por la media de y al cuadrado. Eso pues ahora sí que podemos elegir la que nosotros queramos. Sumar las sumas de cuadrados de regresión y del error, o bien hacer esta fórmula de aquí. Entonces, dicho esto, pues como ya sabemos, al calcular esto podemos obtener una tabla de ANOVA. Una tabla de ANOVA que tendría la siguiente forma: suma de cuadrados de regresión, del error y total. Cuadrados medios de regresión, cuadrado medio del error. Y esto es muy importante, los grados de libertad. Los grados de libertad es algo que no hemos tocado, no hemos platicado, pero pues ¿qué viene siendo? N, en este caso N, es el número de observaciones, o el número de datos, o el número de puntos, como lo queramos ver. K es el número de variables independientes. ¿Qué quiere decir esto? La variable independiente pues es mi X. Como en este caso habíamos dicho que nada más vamos a tener una variable independiente X y una variable independiente Y, pues en este caso K siempre valdría 1 para toda esta unidad de pues de regresión lineal. Cuando veamos regresión múltiple, pues vamos a ver que el número de variables independientes puede ser 2 o puede ser hasta 3 o más. Pero en este caso podríamos decir que mi variable de salida y depende solo y solo únicamente de una sola variable independiente x. Puede depender de más variables independientes, pero en este caso, para regresión lineal, solo una independiente. Entonces k valdría 1. Y pues nada, los grados de libertad para la regresión sería 1, para el error sería el total de observaciones menos 1 menos 1. Y pues en este caso para el total sería número de observaciones menos 1. Y bueno, pues ¿para qué hacemos esta tabla? Pues para resumir la información anterior y sacar mi valor f calculado. Mi valor f calculado entonces sería, como ya habíamos platicado anteriormente, la división entre cuadrados medios de regresión entre cuadrados medios del error. Este entre este. Bueno, y bueno, dice, nota, en caso de no rechazar H0, esto indicaría que el modelo no sería apropiado para predecir los valores de la variable dependiente con base a los valores de la variable independiente. Entonces, si llegamos a la conclusión de no rechazar H0, es decir, quedarme con H0, aceptar H0, si recuerdas nuestras hipótesis, decía que la hipótesis nula, si la aceptamos, estamos diciendo que beta 1 poblacional o beta 1 es igual a 0. Es decir, no existe relación entre la variable
la variable independiente X y la variable independiente Y. Esta sería entonces nuestra conclusión, que no hay relación en caso de no rechazar H0. Si sí rechazamos H0, pues entonces la conclusión sería que sí hay una relación lineal entre estas dos variables. Bueno, entonces pues en resumen, estos serían pues tres métodos para trabajar con este tipo de pruebas, comprobar o probar si mi modelo de regresión que yo estimé mediante una ecuación de la forma y igual a mx más b, y igual a pendiente por x más ordenada al origen, si esta ecuación que yo estimé es suficiente para decir que a nivel poblacional, que es lo que a mí me interesa estudiar, hay una relación lineal o no hay relación lineal entre las variables independientes y dependiente. Y bueno, pues entonces, resumido, serían tres métodos. El método 1 sería el de hacer una prueba de hipótesis con un estadístico T. El método 2 sería hacer un intervalo de confianza usando también la prueba T. Y el tercer método sería mediante una prueba F, haciendo uso del conocimiento de lo que ya conocíamos de análisis de varianza de ANOVA. Entonces, número 1, prueba de hipótesis con T. Número 2, intervalos de confianza. Y número 3, prueba F de regresión. Serían tres métodos y los tres son muy útiles para llegar a nuestro resultado. Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos esta parte. En el siguiente video pues ya estaríamos resolviendo un ejemplo en concreto para pues hacer probar estas fórmulas de aquí. Y pues nada, hasta aquí dejaríamos el video. Ya saben que pues aquí estamos para cualquier cosa y pues les deseo suerte y nos vemos. Que estén bien, un saludo. Hasta luego, adiós.